No grité. No hice una escena. No rompí ningún plato. Esa noche guardé silencio. Y a la mañana siguiente cambié un documento clave. Me llamo Mateo. Tengo 42 años. Trabajo como técnico en subestaciones eléctricas en las afueras de Salamanca. Paso más tiempo entre transformadores y líneas de alta tensión que en casa. Siempre pensé que entendía bien el concepto de sobrecarga, hasta que la sobrecarga fue mi propia vida. Todo empezó con una breve vibración del teléfono mientras revisaba unos planos. Una notificación de la aplicación escolar. Siempre activé alertas para cualquier cambio en el perfil de mis hijos. Lucía se burlaba de eso. Eres exagerado, Mateo. Nadie quiere secuestrar a nuestros hijos. Yo sonreía y no discutía. Me acostumbré a no discutir. Abrí la notificación sin pensar. Cambio en contactos de emergencia. En la lista apareció un nuevo nombre. Sergio Romero, el director de la empresa donde Lucía trabajaba desde hacía 5 años. Sentí una presión en el pecho, pero seguí leyendo. El sistema mostraba algo más. Él había firmado una autorización médica para mi hijo Daniel 3 meses atrás. El mismo día que yo estaba en Zamora supervisando una reparación urgente. Recordaba esa semana perfectamente. Dormí en un hotel barato, llamé cada noche a casa, pregunté si todo estaba bien. Lucía me dijo que Daniel había tenido fiebre leve, nada grave. No mencionó hospitales, no mencionó firmas, no mencionó a Sergio. No grité, solo miré la pantalla hasta que los dedos se me quedaron fríos. Esa noche cenamos en silencio. Los niños hablaban del colegio. Lucía parecía tranquila, incluso cariñosa. Me tocó el brazo mientras recogía los platos. «Estás muy callado», dijo. «Cansado», respondí. No pregunté nada. Observé. Cada gesto, cada pausa. Cada vez que miraba su teléfono y lo dejaba boca abajo. Dormí poco. No por rabia, por claridad. A la mañana siguiente dejé a los niños en la escuela y pedí hablar con la directora. Expliqué que necesitaba actualizar los permisos. Sonreí. Fui amable. Firmé el nuevo documento con letra firme. A partir de ese momento, solo yo y mi hermana Marta podíamos recoger a Daniel y a Sofía. Sin excepciones, sin contactos adicionales. Cuando salí del edificio, sentí algo extraño. No era dolor, era control. No sabía aún qué estaba pasando exactamente entre Lucía y Sergio, pero entendí algo esencial. Alguien había ocupado un espacio que no le correspondía, y yo había permitido demasiadas cosas en silencio. Esa tarde Lucía me llamó alterada. «¿Por qué me avisaron del colegio que cambiaste los permisos?» Su tono no era de sorpresa, era de molestia. «Porque soy el padre», respondí. Hubo un segundo de silencio tenso al otro lado de la línea. «Estás exagerando otra vez, Mateo. Tal vez. O tal vez esa fue la primera vez que dejé de ser el hombre cómodo que nunca hacía preguntas. Y ahí comenzó la verdadera guerra. Esa noche le pregunté a Lucía, con calma, por qué Sergio figuraba como contacto de emergencia. Sonrió. Demasiado serena. Se sirvió agua antes de responder, como si estuviera organizando las palabras. Fue por comodidad. Mamá a veces no contesta, y tú estás fuera casi siempre. No dramatices. Todo sonaba lógico, demasiado lógico. No alzó la voz. No se defendió con exceso. Me miró como se mira a alguien que exagera. Yo asentí, como tantas veces antes. Una semana después, mi supervisor me llamó a la oficina. El tono no era habitual. Cerró la puerta antes de hablar. «Ha llegado una queja interna», dijo, evitando mirarme directamente. «Incumplimiento de protocolos y comentarios sobre tu estabilidad emocional». Sentí el mismo frío en los dedos que aquella noche con la notificación del colegio. ¿Quién presentó la queja? Es anónima, pero entró a través del departamento de cumplimiento de la empresa Romero y Asociados, la empresa donde trabajaba Lucía. No dije nada. Mi supervisor añadió que era un procedimiento estándar, que revisarían grabaciones, informes, historial.
Yo llevaba 15 años sin una sola sanción. Jamás un accidente bajo mi supervisión. Aún así, la palabra inestabilidad quedó flotando en la sala como humo denso. ¿Casualidad? Ese mismo día, al volver a casa, encontré un sobre certificado en el buzón. Notificación judicial. Lucía había solicitado el divorcio. Pedía custodia temporal primaria de Daniel y Sofía. En el escrito se mencionaban conductas agresivas e impredecibles, ambiente emocional inseguro y posibles episodios de ira no controlada. Leí cada línea 2 veces. Agresivo, impredecible, inestable. Yo, que no había gritado ni una vez. Me quedé de pie en el garaje mirando el suelo de cemento. El olor a aceite y polvo me resultaba más honesto que cualquier conversación reciente en mi casa. Ahí estaba el plan. Primero integrar al amante en la vida de mis hijos bajo la excusa de apoyo logístico. Luego sembrar dudas sobre mi estabilidad profesional. Después construir una narrativa de peligro doméstico. Finalmente, quedarse con la custodia antes de que yo entendiera el tablero. No era un arrebato emocional, era estrategia. Esa noche Lucía actuó con normalidad. Preguntó por mi día. Habló de la compra, se quejó del tráfico. Yo la observaba como si ya no fuera mi esposa, sino una parte de un expediente. ¿Recibiste algo del juzgado? Preguntó de repente, sin mirarme. Ahí comprendí que no había sido improvisado. Sí, respondí. Esperaba reacción. No la hubo. Solo un leve asentimiento. Es lo mejor para todos, dijo. Para todos. No discutí. No la acusé. No mencioné a Sergio. Pero esa noche no dormí. No por dolor. Por cálculo. Si yo reaccionaba con rabia, confirmaría su relato. Si suplicaba, reforzaría su posición. Si perdía el control, perdería a mis hijos. Cometieron un error. Asumieron que mi silencio era debilidad. Al día siguiente empecé a documentarlo todo. Correos electrónicos, horarios, mensajes, historiales médicos, registros laborales. Instalé un sistema de copia automática en mi teléfono. Guardé capturas de cada conversación. Solicité por escrito a mi empresa el detalle completo de la denuncia anónima. No respondí a provocaciones, no levanté la voz. Si querían construir la imagen de un hombre inestable, tendrían que hacerlo sin mi ayuda. Y mientras ellos movían piezas pensando que yo no veía el tablero, yo empezaba a aprender las reglas. Mi abogado, Álvaro, no era un hombre expresivo. Escuchaba más de lo que hablaba y subrayaba fechas con una precisión casi obsesiva. Cuando revisó la demanda, frunció el ceño. Aquí hay algo que no cuadra, señaló el documento. Lucía afirmaba que mi conducta inestable había comenzado 5 meses atrás. Sin embargo, los cambios en los registros escolares, la inclusión de Sergio como contacto de emergencia, se habían realizado 4 meses antes de esa fecha. Si tú eras impredecible, ¿por qué integrar a un tercero antes de que, según ella, empezaran los problemas? Preguntó Álvaro. No respondí. Ya lo veía. Solicitamos el historial completo de recogidas en el colegio. 3 días después llegó la confirmación. Sergio había recogido a Daniel y a Sofía en 2 ocasiones. Ambas coincidían con viajes laborales míos perfectamente documentados. No fue un impulso improvisado. Fue planificación. Entonces ocurrió algo que no esperaba. Una mujer me llamó desde un número desconocido. Mateo, soy Marina Romero, exesposa de Sergio. Su voz no era temblorosa, era cansada. Si crees que eres el primero, estás equivocado. Nos citamos en un café junto a la carretera nacional. Un lugar anónimo, con olor a café recalentado y mesas de fórmica. Marina llegó puntual. Traía una carpeta gruesa. No hubo rodeos. Me mostró extractos de gastos corporativos, reservas en una casa rural en la sierra, registradas como retiros empresariales, facturas de restaurantes en ciudades donde Lucía decía estar en congresos. Fechas, siempre fechas. 4 años atrás. El patrón es siempre el mismo, dijo Marina.
Acercamiento profesional, mentoreo, viajes justificados como trabajo. Cuando el marido sospecha, presión a través de reputación o denuncias estratégicas. Sentí algo más frío que la rabia. 4 años. Mientras yo trabajaba turnos dobles para asegurar estabilidad, ellos construían otra narrativa en paralelo. Pero lo peor aún estaba por llegar. Álvaro fue directo. Tenemos que descartar todo, incluso la paternidad. Sentí rechazo inmediato. No. Mateo, si estamos en una guerra legal, no podemos dejar cabos sueltos. Acepté, por estrategia, no por duda. La espera fue una tortura silenciosa, no porque creyera que mis hijos no eran míos, sino porque odiaba que alguien pudiera sembrar esa sombra. Mientras tanto, el pueblo murmuraba. En el supermercado notaba miradas. En el trabajo, silencio incómodo. Yo era el marido inestable. Lucía, la profesional que protegía a sus hijos. Una tarde recibí la llamada del colegio. Su esposa está aquí. Insiste en llevarse a los niños. No está autorizada, respondí. Dice que tienen cita médica. Llegué 20 minutos después. El vestíbulo estaba lleno. Padres, profesores, miradas. Lucía me vio entrar. Mantenía el gesto firme. Tenemos cita con el dentista, dijo, con tono controlado. Llamé esta mañana, respondí. No hay ninguna cita. Por primera vez, su expresión se quebró. No fue ira, fue cálculo fallido. La administradora intervino. Recordó la restricción firmada. Lucía tuvo que marcharse sin los niños. No levanté la voz. No la acusé. Pero entendí que estaba dispuesta a forzar límites si eso reforzaba su relato. Esa misma tarde, Álvaro me llamó. Llegaron los resultados. Abrí el sobre en silencio. Daniel, 99,99% probabilidad de paternidad. Sofía, 99,99% probabilidad de paternidad. Apoyé la espalda en la silla y cerré los ojos. Respiré. No era alivio romántico, era certeza estratégica. Ya no había sombras que pudieran usar contra mí. Si querían pintarme como inestable, tendrían que hacerlo frente a hechos sólidos. Y por primera vez desde que todo comenzó, sentí algo que no era miedo. Era determinación. Las citaciones judiciales empezaron a revelar lo que hasta entonces era intuición. Álvaro solicitó los registros financieros de la empresa de Sergio. Al principio intentaron limitar el acceso alegando confidencialidad corporativa, pero el juez autorizó la revisión parcial debido a la posible vinculación con el proceso de custodia. Los números hablaron sin dramatismo. Durante 6 años, Sergio había cargado decenas de miles de euros bajo conceptos de gastos de representación, cenas en restaurantes fuera de Salamanca, combustible en rutas de montaña, alquiler recurrente de una casa rural en la sierra. Las fechas coincidían con los viajes de Lucía. No una vez, no 2, patrón repetido. Cuando llegó el turno de su declaración, Lucía mantuvo la compostura. Habló de retiros personales, de espacios para pensar, de momentos de confusión matrimonial. Intentó presentar aquello como una crisis tardía, reciente. Álvaro no la interrumpió hasta que proyectó el calendario comparativo. Según su testimonio, los problemas comenzaron hace 5 meses. Dijo con voz neutra. ¿Puede explicar entonces estas estancias conjuntas registradas desde hace 4 años? Hubo un silencio más largo que cualquiera de los que yo había guardado en casa. Lucía se corrigió. Habló de conferencias. Presentamos los correos donde, en esas mismas fechas, figuraba como asistente a eventos en otras ciudades. Las reservas estaban hechas con la tarjeta corporativa de Sergio. No eran viajes casuales, eran sostenidos. Luego cometió el error fatal. Presentó una moción de emergencia acusándome de manipular emocionalmente a los niños tras el incidente del colegio. Alegó que yo los estaba alienando y solicitó medidas cautelares urgentes. Aquella noche, según su escrito, yo había tenido un episodio de intimidación.
Pero esa noche yo estaba en el entrenamiento de baloncesto de Daniel. Había padres en la grada, fotos en el grupo de WhatsApp, registro de acceso del gimnasio municipal, incluso un recibo del bar de la esquina donde compré agua después. Cuando el juez revisó la moción y las pruebas, levantó la vista por primera vez hacia Lucía con algo distinto en la expresión. En el acta quedó escrito: existen serias dudas sobre la credibilidad de la demandante. No fue una frase dramática, fue técnica, pero cambió el equilibrio. Un mes después, Sergio presentó su renuncia por motivos personales. La empresa emitió un comunicado breve. En el pueblo nadie creyó la versión oficial. Las facturas filtradas hablaban más que cualquier rumor. Yo no celebré. No había victoria romántica en aquello. Solo desgaste. La evaluación psicosocial llegó semanas más tarde. Entrevistas, visitas domiciliarias, análisis de rutinas. Respondí con datos, no con emociones. Horarios escolares, asistencia médica, actividades extracurriculares. Nunca hablé mal de su madre frente a los niños. El informe fue claro. Yo era la figura estable. Yo garantizaba continuidad y previsibilidad. Yo no presentaba indicadores de conducta agresiva. El fallo provisional llegó en una mañana gris. Custodia física principal para mí. Leí la resolución 2 veces. No sentí euforia. Sentí responsabilidad. Durante meses me habían descrito como inestable, impredecible, peligroso. Y sin embargo, lo único que había hecho era no reaccionar. No grité, no amenacé, no ataqué. Mientras ellos diseñaban una narrativa, yo me limité a sostener la realidad. Y al final, la realidad fue suficiente. Antes de la sentencia final, Lucía pidió una reunión fuera de los tribunales, no en su oficina, no en mi casa. Eligió una cafetería discreta, lejos del centro, como si la ubicación pudiera suavizar lo inevitable. Llegó puntual, sin maquillaje excesivo, sin dramatismo. «Firmaré todo», dijo sin rodeos. «Custodia principal para ti, régimen de visitas razonable, sin apelaciones». La observé en silencio. Durante años había interpretado cada pausa suya como vulnerabilidad. Ahora sabía distinguir entre cálculo y arrepentimiento. «Solo necesito que no destruyas mi carrera», continuó. «Si alguien pregunta, di que fue algo mutuo, que simplemente nos distanciamos». Ahí entendí que, incluso después de todo, su mayor preocupación no eran Daniel ni Sofía, era su imagen. «No voy a hacer público nada», respondí con calma. «Pero tampoco voy a mentir». Sus dedos se tensaron alrededor de la taza. «Podrías ser generoso», dijo en voz baja. Pensé en las denuncias anónimas, en la moción de emergencia, en la palabra inestable, repetida en un documento oficial. «Ya lo fui», contesté. No hubo más discusión. Firmó los acuerdos días después, sin escándalo, sin discursos finales. El expediente quedó cerrado con un lenguaje frío que resumía meses de desgaste. 3 días después, llevé a los niños al lago, como hacía cada inicio de verano. El agua estaba tranquila. Daniel lanzó piedras planas intentando que rebotaran. Sofía recogía hojas secas como si fueran tesoros. Nos sentamos en el muelle de madera. «¿Se acabó?», preguntó Daniel sin mirarme. No preguntaba por el juicio. Preguntaba por la tensión invisible que había llenado la casa. «Sí», le dije. «Se acabó». No añadí explicaciones. No necesitaban versiones adultas de los hechos. Necesitaban estabilidad. Al comenzar el nuevo curso escolar, la aplicación envió la notificación anual de verificación de datos. La abrí con la misma atención que aquella noche que cambió todo. Contacto de emergencia número 1, Mateo. Número 2, mi hermana Carla. Número 3, mi madre. Sin directores, sin amigos de la familia, sin nombres añadidos por comodidad. Cerré la aplicación y dejé el teléfono sobre la mesa. Esa noche preparé la cena con los niños ayudando. Hubo risas por una salsa demasiado salada.
Hubo discusión sobre qué película ver. Nada extraordinario. Pero la normalidad, entendí entonces, era un privilegio que había estado a punto de perder. Aquella noche en la que guardé silencio no fue un acto de debilidad. Fue la primera vez que elegí no reaccionar desde la herida. Ese silencio me dio tiempo. Tiempo para observar. Tiempo para documentar. Tiempo para no convertirme en el personaje que otros intentaban escribir. Cambiar un documento escolar parecía un gesto pequeño, administrativo, casi trivial, pero fue la primera línea que tracé para proteger lo que realmente importaba. No destruí su carrera, no busqué venganza, no hice público nada, solo aseguré el perímetro de mi vida. Y por primera vez en años, la casa no estaba llena de tensión invisible, estaba llena de paz.